Otro punto que también me gusta tomar ya estando en la universidad, sé que terapia ocupacional tiene toda una fase teórica, ¿no? Para que sepas, como decías, no todo lo del cuerpo humano, pero también llegamos a una fase práctica. ¿Recuerdas cómo fue ese periodo, José? Sí, verás, en el contenido programático de la universidad, pues ahí comprendíamos prácticamente por trimestre, teníamos una práctica profesional. Entonces, digamos que tuvimos la oportunidad de pasar por muchas prácticas durante pues, nuestro proceso académico, tanto del área de traumatología, como el área infantil, como el área psiquiátrica infantil, el área de geriatría, el área de neurología, por ejemplo. O sea, sí tuvimos muchas prácticas. Claro, al momento era un poco, digamos que nos bajaba el ánimo porque no sé si les pasa, ok, a mí me pasaba mucho que, claro, cuando llegabas al centro, ok, de Ujú. atención, digamos que ya atendías a los usuarios que estaban, digamos que ya en un proceso, ya estaban avanzados. Yo me desesperaba mucho porque sí quería como esa atención desde el inicio, o sea, y ver su progreso y ver hasta dónde podía llegar. Entonces, claro, eso no lo podíamos hacer porque prácticamente teníamos entre 3 a 4 semanas en el área de práctica, ¿sí? Y luego ya teníamos que salir para continuar nuestro trimestre y avanzar hacia otras prácticas. Pero, o sea, para mí todas las experiencias fueron muy lindas, ¿ok? Fueron también frustrantes porque, como todo, uno está en un proceso de aprendizaje y sobre todo uno está madurando el carácter, o sea, en prácticas profesionales uno madura el carácter, ¿ok? Y te enfrentas a una realidad que no es la tuya directamente, pero o sea, te retroalimenta, por lo menos a mí me retroalimentaba muchísimo, ¿ok? Ujú. Y entonces, claro, uno enseñaba a valorar, ¿no? Esas pequeñas cosas de precisamente de la ocupación. Ujú. Por lo menos a mí me marcó muchísimo el área psiquiátrica, ¿ok? Nosotros estuvimos Ujú. haciendo internado en el área psiquiátrica y claro, cada historia que podías observar allí era, o sea, eran historias de vida que tú decías, wow, o sea, esto no lo hubiese vivido en una ingeniería, por ejemplo. Ujú. Sí, y eso que comentas, ¿no? De que es como que te forma el carácter, porque en unos años te da la idea, ¿no? De cómo estarás trabajando, cómo estarás guiando a los nuevos alumnos, ¿no? Que también pasan a rotaciones. Otra cosa, ¿recuerdas exactamente tu primera rotación o tu primer paciente como tal, José, que en prácticas? Sí, de hecho mi primera práctica, Ujú. o sea, como estudiante, fue en el área psiquiátrica, era Órale. un área geriátrica y funcionaba como psiquiátrico, ¿ok? A larga estancia. Y claro, recuerdo el grupo como tal, o sea, recuerdo las entrevistas que hicimos, recuerdo las psicoeducaciones que hicimos, incluso recuerdo nuestra, nuestra supervisora, ¿ok? En ese momento que nos ayudó muchísimo. Saludos a Tania Salón, que ella de verdad nos ayudó mucho en esas prácticas. Y claro, era nuestra primera experiencia, ¿ok? Como practicantes del área de terapia ocupacional. Pues fue bonita la experiencia con el tanto con el personal como con todos los usuarios. Ujú. Órale, y llegaste a un área en el que, aparte de ser nuevo, era un poquito desconocido, ¿no? Y también es un poquito difícil la interacción con ese tipo de pacientes, los psiquiátricos. ¿No es así, José? Disculpa. Te- Me refería a la interacción que tienen con el paciente psiquiátrico, que es un poquito más complejo. Claro, es un poco más complejo. De hecho, tienes que, o sea, estudiar mucho, ¿no? Sobre todo el área de las psicofunciones, interactuar, ¿no? Con el paciente que a diario está allí. O sea, el paciente prácticamente, los usuarios están a diario allí. Pues claro, por lo menos anteriormente, y es algo que hemos luchado muchísimo, o yo por lo menos lo recalco mucho, sobre todo cuando hago algunas capacitaciones para los estudiantes que a veces me piden, porque ¿qué pasa? A veces
en los centros donde se maneja masa, ¿ok? Donde se manejan grupos, ¿ok? A veces se pierde mucho la interacción individual, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacer actividades grupales, vamos a hacerlo todos, reúnanse, repartan las actividades y así. Entonces, claro, se pierde un poco lo que es la interacción mano a mano y eso lo fui comprendiendo en el tiempo. En el momento, claro, era lo que la demanda que había, o sea, y uno tenía que básicamente cumplir con la práctica. Pero luego, cuando empecé a interactuar como profesional, ahí me di cuenta de la importancia de la interacción con mano a mano con los usuarios, de personalizar la intervención, porque lo que necesita uno no es lo mismo que necesita otro, y precisamente recalcar este tema de que no es una intervención de recreación para todos, para mantenerlos ocupados, sino es realmente una intervención ocupacional y cada uno tiene su propia demanda, cada uno tiene su propio proceso, ¿ok? Y es sumamente difícil porque hay centros donde hay solo 2 terapeutas para 50, ¿ok? Porque pasa, ¿ok? Y claro, es un poquito apoyar esa idea, ¿no? O esa identidad del rol que tiene tanto fisioterapia como el área de terapia ocupacional con este tipo de intervenciones. Oye, y es algo bastante frecuente, ¿no? La cantidad de pacientes que atiende un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional, a veces se satura el servicio y no le podemos brindar ese servicio. Tal vez sea un bueno, pero no el óptimo, como siempre recalca, ¿no? Algo que decían en la universidad, que para cada paciente debe ser un tratamiento individualizado y personalizado, Claro. pero llegas a la práctica y como que ahí hay una incongruencia, ¿no? Por la cantidad de pacientes. Sí, claro. Sí, es que es así. O sea, esa es una realidad que existe hoy día. Eh, bueno, se sigue luchando por eso, ¿ok? Porque al final, quien recibe, o sea, nuestro desempeño, quien lo recibe es el usuario y tiene que recibir lo mejor de nosotros, ¿sí? No es algo genérico que le va a calzar, sino es algo personalizado, o sea, que solo es para él. Ujú. Ahora que comentaste, ¿no? De que realizaban grupos para hacer las sesiones de terapia y a mí me tocó justo rotar en un asilo de ancianos como mis primeras prácticas y hacían eso en la mañana, que juntaban a todos los abuelitos y hacían actividades grupales y al menos pues tal vez si no se quedan con solo esa sesión, pero necesita un poquito más enfocado el tratamiento. Claro, es que realmente la intervención, o sea, siempre va a haber una intervención grupal, ¿ok? Ujú, Porque necesitan socializar, sobre todo en el área psiquiátrica, si ujú. hablamos del área psiquiátrica, necesitan una intervención grupal que les ayuda a la socialización, ¿ok? Pero también necesitan una intervención individualizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenga la condición que tenga, siempre el usuario tiene sus demandas, ¿ok? Tiene sus necesidades. Cada actividad el usuario lo recibe de una forma y uno tiene que identificar de qué forma él codifica o recibe esa actividad, ¿ok? No es lo mismo, yo te puedo colocar a ti una actividad que tiene una intención, ¿ok? Dentro de tus áreas ocupacionales y puedo colocar la misma actividad para otro, pero viene con otro sentido. O sea, realmente yo siempre le doy la analogía de un juego de ajedrez, ¿ok? Ujú. A pesar de que aparentemente uno tiene sus jugadas, uno tiene que ir personalizando el tablero, ¿ok? A las necesidades que este presenta, ¿ya? Sí, y eso te vas dando cuenta ya cuando llegas a práctica, ¿no? Porque tal vez en clases teóricas te marcan la sesión de ejercicio, ¿no? O todas las actividades que debe realizar un paciente, pero ya llegando al paciente, a interactuar con el paciente, pues ya debes enfocarte en evaluar y distinguir todas las necesidades que tiene ese paciente. Sí, sí, totalmente. O sea, cuando Ujú. ya llegas a las prácticas y cuando ya afinas ese ojo, ¿ok? Y empiezas a interactuar y empiezas a indagar y hacer los perfiles, o sea, ahí te das cuenta y empiezas a foguearte en lo que es el programa, ¿no? En la planificación de la terapia.